Hola niñas, buenos días, qué rico volver a saludarlas, volver entonces a tener una clase divertida, diferente. Espero que estén aprovechando mucho el tiempo, compartiendo en familia, realizando muchas cositas para que estemos pues como al día de todo. Vamos entonces a retroceder un poquito, nos vamos a ir al 2 de abril que fue el primer encuentro que tuvimos eh, de manera virtual. Les envié entonces un correo a la máster donde teníamos un instructivo. Este instructivo entonces nos hablaba un poquito sobre los contenidos del tema, que sería entonces sistema reproductor, ciclo menstrual, fecundación, embarazo, parto, planificación y ETS. Este recurso educativo, Teens Health, que es entonces, me encantó porque lo que hace es separar entonces los contenidos para adolescentes, niños y para padres, en este caso ustedes adolescentes. Entonces aquí encontrábamos varias cositas, varios conceptos que nos podían ayudar a aclarar muchas dudas que de pronto ustedes tienen con respecto a este tema. Acá no aparece entonces lo de planificación y enfermedades de transmisión sexual, pero yo les envié un videito de Profamilia muy bueno y el video también del laboratorio teórico. Nos ayudan entonces para poder tener claridad en muchas cosas. Vamos entonces a hablar un poquito sobre la retroalimentación de estos contenidos y vamos a empezar entonces con el sistema reproductor. Recordemos que el sistema reproductor entonces son dos, el sistema reproductor masculino y el sistema reproductor femenino. En este caso entonces vamos a hablar de los dos un poquito, pero vamos a centrarnos en el femenino. Vamos a hablar entonces del femenino. Recordemos que el femenino tiene varias partes, entre esas están los óvulos que están dentro del ovario. El ovario es el encargado de madurarlos. Cuando un ovario suelta un óvulo es porque ya está maduro. Como dato curioso, recordemos que las mujeres nacemos con los óvulos contados. A diferencia de los hombres hasta que se mueren crean espermatozoides. Las mujeres no. Las mujeres solamente tenemos, ejemplo, una niña puede nacer con millones y millones de óvulos, pero hay una edad donde terminan eh, de madurarse y ya no se crean, o sea, no se pueden volver a reproducir. Esto es lo que llamamos la etapa de la menopausia. La mujer ya no reproduce en ningún tipo de óvulo, o sea que ya tampoco puede crear ninguna vida. Esto es relativo entre las mujeres, recordemos que es dependiendo de la edad. Si empezamos temprano a ovular y a tener mi primer, digamos que tu primer periodo empezó a los 10 años, 9, 8, 9, 10 años, de acuerdo a la cantidad de óvulos puedes tener una edad entre los 45 y los 55 años para terminar tus óvulos. Eso quiere decir que entras a la etapa de la menopausia. Pero bueno, eso lo veremos mucho más adelante. Entonces les hablaba de que el óvulo madura, sale del ovario y recorre las trompas de falopio. Cuando recorre las trompas llega al útero, que es el que lo alberga, esperando que llegue algún espermatozoide a fecundarlo. Si no pasa esto, entonces él se mete a la capa del endometrio, que sería más o menos por acá, y se destruye. Por eso ahí es donde empieza lo que es la menstruación. Al destruirse el óvulo, entonces tenemos un sangrado que sería la parte de la menstruación y baja por la vagina, ya la parte exterior pues de nuestro cuerpo. Si es fecundado, entonces recordemos que el bebé se forma en la parte de la placenta, o sea, lo recubre el útero, la parte de la placenta, igual es expulsado por el parto, por la vagina. ¿Listo? Vamos entonces al sistema reproductor masculino. En el sistema reproductor masculino encontramos entonces la vejiga, que es la que canaliza toda la orina, la uretra, que sería un conducto por donde entonces la orina sale, el pene, que sería entonces el órgano copulador, la vesícula seminal
está encima de la próstata, está acá encimita de la próstata, y es la que se une con los conductos deferentes para formar los conductos eyaculadores. Acá tenemos los conductos deferentes. Tenemos entonces la próstata, es un órgano entonces del hombre, tiene el tamaño de una nuez y está debajo de la vejiga. Tenemos el conducto deferente, que el conducto deferente está por acá, y es un canal que es como un espagueti, lo vemos acá delgadito, y es el que transportan los espermatozoides. Tenemos el epididimo, como dato curioso tiene 6 metros de largo. Este lo que hace es tener como un entorno saludable para que los espermatozoides se maduren. Y luego tenemos entonces los testículos, que sería la parte externa del hombre, y los testículos entonces tienen una forma ovoide y se encargan de reproducir espermatozoides y la hormona de la testosterona en esta parte de acá. Listo. Ahora entonces vamos a lo que de pronto nos agobia un poquito a todas las mujeres, que sería el ciclo menstrual femenino. Recordemos entonces que el ciclo menstrual empieza el día en que te llega el periodo, la menarquia, el sangrado, hay varios tipos de cómo llamarlo. Lo normal es que dure entonces entre 1 y 5 días el sangrado, lo normal. Estos se llaman ciclos normales. Hay varios tipos de ciclos. El ciclo normal, que sería entonces, como les digo, de 1 a 5 días. Hay un ciclo medio de 1 a 8 días y un ciclo largo entre 1 y 10, 12 días el sangrado. Muchas de pronto dirán, profe, muchas me han preguntado, profe, es que a mí me dura demasiado el sangrado, me va a dar anemia. No, o sea, normal. Hay varios ciclos, como les digo, son 3 ciclos, cada mujer es diferente, a unas les podrá dar dolores, a otras no les dará nada, eso es muy relativo. Cada una pues mira cómo representa su cuerpo, tenemos que aprender a leer nuestro cuerpo para poder saber entonces cómo es nuestro ciclo menstrual. Luego de estos 5 días entonces de un ciclo normal, vienen 5 días adicionales que se llaman días infértiles, donde entonces, si hablamos de reproducción, hay muchas mujeres que toman entonces el ciclo menstrual como método de planificación. Entonces, si sería como método de planificación, sería entonces que entre estos 5 días de días infértiles dicen que pueden tener relaciones. Esto es lo que se llama el método natural, donde cada una de ustedes puede mirar entonces qué método puede recurrir. Entre este sería pues 5 días infértiles. Luego entonces tendríamos unos 10-11 días de fertilidad, donde empieza la ovulación. Aquí tenemos entonces el día 14, entre ese 14 y 15 empieza la ovulación, lo que les explicaba, donde el óvulo sale del ovario y hace el recorrido por las trompas de falopio, esperar pues entonces que lo puedan fecundar. Luego de esos 10 días entonces tendremos entonces otros 9-10 días infértiles y vuelve y empieza el ciclo. Recuerde que constamos entonces de 28 a 30 días para este ciclo menstrual. Ya entonces también les di dentro del recurso educativo, también les hablan un poquito entonces de todos estos procesos que tiene el ciclo menstrual. Vamos entonces a lo que es la fecundación. Recordemos que la palabra fecundación viene de el acto como tal de cuando el espermatozoide entra al óvulo y se forma como tal un cigoto. Acá entonces en la pantalla vemos cuál es la estructura del espermatozoide. Cuando les dice primer paso, el espermatozoide entra en contacto con la corona radiada, sería la primera capa del óvulo. Luego se introduce a la zona pelúcida, que sería la segunda capa del óvulo, para luego ya entonces entrar a la tercera capa,
que sería ya el núcleo como tal de este óvulo, sería la membrana plasmática del óvulo. Recordemos que solamente entra la cabeza del espermatozoide, la cola solamente nos sirve para movernos, para andar pues y poder recorrer todo ese espacio hasta llegar al útero o a la trompa de falopio de la mujer. Ahora entonces vamos a hablar de la parte del embarazo. Para muchas pues hablar de embarazo sería 9 meses, sí, profe, el primer mes que le pasa, bueno. Cuando la mujer está en embarazo, tiene entonces varios trastornos, llamémoslo así, entre esos saber que tenemos un algo, llamémoslo ser vivo, llamémoslo bebé, que vamos a querer mucho más adelante. Entre esos entonces los tenemos en 9 meses, desde el momento de la fecundación, entonces empiezan a contar los días. Se cuenta por semanas, una mujer en embarazo se cuenta por semanas, entonces uno no tiene el primer mes, porque muchas veces le preguntan a uno, ¿cuánto tenés? Tengo 3 meses, pero realmente desde la parte médica se cuenta es por semana. Yo puedo decir tengo 12 semanas y 5 días, entonces desde la parte médica se habla es por semanas. En este caso entonces vamos a explicar el embarazo por meses para que lo podamos entender. Entonces el primer mes se empieza a formar el sistema nervioso y el corazoncito entonces del bebé. En el segundo mes se forma ya la cabecita, la parte del cerebro, los hemisferios. En el tercer mes ya empieza a moverse y dicen las mamás, o decimos las mamás, que cuando son niños se mueven muy rápido, o sea, se mueven con mayor facilidad que las niñas, pero esto pues depende de muchas cosas. En el cuarto mes entonces empiezan ya los sistemas a terminarse, como el sistema circulatorio, el esqueleto como tal se empieza a formar y ver bien, porque antes parecían pues como dinosaurios chiquiticos, pero ya tienen una forma, ya empiezan a organizarse como tal. En el quinto mes entonces ya se madura lo del sistema nervioso, ya tenemos contacto, sinapsis y ya los sentidos empiezan a agudizarse. En el sexto mes entonces ya los pulmoncitos, los bronquios se empiezan a madurar. En el séptimo mes ya tiene todos los órganos necesarios para poder vivir, por eso muchos niños pueden nacer 7 mesinos, pero ya tenés con menos fuerza en la parte respiratoria, pero podemos nacer. En el octavo mes ya estamos en posición, ya tenemos ganas de salir, y en el noveno mes entonces ya se completa el desarrollo y pasamos entonces a lo que se llama el parto. Como dato curioso, antes de empezar lo de las etapas del parto, tenemos entonces que el embarazo tiene 280 días, que serían aproximadamente 9 meses. Y recordemos que no todos pues nacemos a los 9 meses, uno nos podemos ir hasta las 40 semanas, que serían 10 meses, otros podemos ser 7, 8 meses, eso depende pues como de la evolución del embarazo, de los cuidados de la mamá, de las enfermedades. Recordemos que dentro del embarazo podemos tener diabetes gestacional, que sería aumento del azúcar, y esto pues empeora muchísimas cosas. Podemos tener preeclampsia, que sería el aumento de la presión, de la tensión arterial de la sangre, y esto pues trae muchos peligros, pero bueno, cada mamá pues es diferente. Ahora vamos entonces al parto. Recordemos, el parto tiene 4 etapas para poder que se culmine ya esta etapa. La primera se llama dilatación. De pronto lo han visto en películas, se los han comentado, o sus propias mamás lo cuentan, que es una especie de contracciones que tiene el útero. Las contracciones son movimientos como si a uno le diera un calambre, pero calambres bien dolorosos. Luego entonces se dilata el cuello del útero, o sea, se abre, dilatar, hablemoslo como se abre, se expande, se rompe la bolsa amniótica. Recordemos entonces que estamos dentro de la placenta, y esa placenta estamos nadando dentro de un líquido.
Se rompe entonces esa bolsita, sale el líquido amniótico, que es lo que dicen las mamás muchas veces, que se orinan, pero no es que se orinan, sino que empieza a bajar entonces esta agüita y ahí nos quedamos entonces eh, como ya no flotando. Entonces tenemos que aumentar entonces rápido, llegar al médico o al hospital para que podamos sacar ese bebé rápido, porque de pronto quedamos entonces sin dónde nadar. Luego entonces viene la expulsión, que es la segunda etapa. Esta expulsión, entonces las contracciones aumentan, empiezan a hacerse un poquito más largas y lo que hacen es tratar de uno hacer fuerza para poder sacar al bebé y ahí sale entonces el bebé. Al sacarlo, entonces ya viene la tercera etapa, que sería el nacimiento. El feto ya es sacado, ya es expulsado y se corta el cordón umbilical. Recordemos que el cordón umbilical es por donde respira y come el bebé. Ellos se alimentan a través del cordón. Cuando se corta el cordón es donde ellos lloran. No lloran porque les peguen, no lloran porque los tratan mal, no. Los bebés lloran es porque ya hay una separación de esa mamá, entonces se sienten como solitos, llamémoslo así, se sienten con temor, entonces por eso es que empiezan a llorar y ya empiezan automáticamente a respirar ellos solitos y también empiezan a tener como esa sensación de hambre, que ya no están alimentados por el cordón y por eso es que empezamos desde el primer momento a alimentarlos. Ya la cuarta y última etapa sería entonces el alumbramiento, que sería la expulsión de la placenta. Cuando la placenta sale del cuerpo, entonces ya no la necesitamos, todas las mujeres nos sacan la placenta, porque ya es donde se albergaba el bebé, pero ya entonces el cuerpo tiene que tomar su posición estable y su camino normal. Aquí terminamos entonces las etapas del parto. Recordemos que son 3 tipos de parto. El primer parto, o el más común, sería el parto natural, que sería entonces estas 4 etapas las que tendría el parto natural, que es la expulsión del bebé por la vagina, por el conducto vaginal. El segundo tipo de parto sería cesárea, que sería una incisión o llamemos una cortada en el vientre bajo, empezando la vulva, empezando el monte de Venus, por donde empiezan a cortar las capas interiores de cada uno de los tejidos del abdomen y sacan el bebé por esa parte. Y el otro sería entonces parto natural, pero por agua, o sea, nacimiento por agua, que sería entonces el tercer tipo de parto. Ya es decisión pues de cada mamá y del doctor, del médico pediatra, saber cómo lo hace. Ahora vamos a hablar entonces sobre métodos anticonceptivos. Recuerde que los métodos anticonceptivos no son dichos así, voy a planificar con pastillas porque una amiga me lo dijo, o una amiga se inyecta hormonas, entonces con eso le ha ido muy bien, entonces yo lo voy a hacer. No. Recuerden que para poder tomar la decisión de un método anticonceptivo o de planificación, tenemos que estar muy bien asesoradas por un médico. Ese médico ojalá sea un ginecostreta, donde pueda decirme que mi cuerpo necesita tal hormona o no necesita nada, o tú puedes planificar con algo. Las decisiones no se toman como a la ligera, no. Las decisiones hay que tomarlas con respecto a mi cuerpo, qué necesita mi cuerpo para poder tomar la decisión. Recordar también que necesitamos una edad, un pensamiento, una madurez para poder tomar estas decisiones. Uno no lo hace al azar, ni tampoco porque quise, no. O sea, todo esto son decisiones que hay que pensar muy bien y hay que madurar muy bien. Estos métodos de planificación, entonces, tenemos 5 fundamentales. Entre esos están entonces los naturales, que sería el ritmo calendario, que es lo que les hablaba de mirar entonces los días de mi menstruación. El moco cervical sería entonces como la temperatura basal y el flujo que la mujer tiene, eso también es un método natural. La lactancia prolongada, cuando las mujeres entonces empezamos a lactar
dicen que no tenemos la opción de poder quedar en embarazo, pero eso no depende pues como de eso. Tenemos los métodos de barrera, que son el condón femenino y el masculino, un anillo vaginal, que sería una forma de anillo, pero entonces esto lo que tiene son químicos en el aro. Luego entonces encontramos los espermicidas, entre ellos están los óvulos y las tabletas vaginales. Luego encontramos los mecánicos, que sería el dispositivo intrauterino, también llamado DIU. También encontramos en esta parte lo que es la T de cobre. Luego hablamos de los hormonales, que serían las pastillas, los implantes subdérmicos, los parches anticonceptivos y la inyección. Y por último encontramos entonces los métodos irreversibles. Irreversibles quiere decir que ya no se pueden deshacer, que sería, antes utilizábamos la ligadura de trompas, que sería como hacerle un nudito a las trompas, pero eso se estaba dando para que se volviera a quitar el nudito y volviéramos a caer en embarazo. Entonces ya se usa lo que es la tubectomía, que sería cortar como tal la trompa para que no se vuelva a unir, y la vasectomía, que también es cortar entonces el conducto eyaculador, para que entonces los espermatozoides no pasen por ahí. Que pueden pasar que el cuerpo se regenere y volvamos entonces a tomar lo normal de nuestro cuerpo. Sí, hay cuerpos que pueden tener mitosis, que sería regeneración del tejido, y pueden volver a quedar en embarazo. Entonces por eso es mejor tener como todos los ¿cómo se llama? Las mejorías, tener todos los procesos, estar como bien cuidaditos para podernos, para no tener pues que caer en embarazo. Ahora vamos a hablar de las ETS, enfermedades de transmisión sexual. Estas enfermedades, Juan, entonces vienen por varias causas. Entre esas estamos entonces que las causan las bacterias, los parásitos, los virus y los hongos. Son los 4 organismos más comunes para que se puedan crear. Las infecciones se adquieren por relaciones sexuales, por un contacto de sangre a sangre con alguien infectado, por muchas cosas, pero entre esas como tal sería la relación sexual. Las más comunes serían la clamidia, la gonorrea, el herpes genital, el VIH, el papiloma humano, la sífilis, la tricomoniasis. O sea, hay muchísimas, hay más de 50 enfermedades. También se les puede llamar de entre estas enfermedades de transmisión sexual, se les puede llamar como que se pueden contagiar a través de muchas cosas, pero realmente es mirar que solo se contagian por relaciones sexuales, sean anales, orales o vaginales. Ya es el cuidado que ustedes tienen. Yo les mandé un videito pues para que lo miraran. Espero que les haya entonces ayudado un poquito esta retroalimentación de los temas. Luego de recordar los contenidos del tema, vamos a observar un video taller que yo se los mandaré al correo de la máster y responderás unas preguntas. Esto te servirá para refrescar todo lo que estudiaste y colocarlo en práctica durante la presentación de la prueba. Recuerden que la última vez quedamos en realizar un quiz. Desarrollo de la prueba. Te vas a dirigir al módulo de las pruebas Máster 2000, donde realizarás la evaluación. La prueba estará habilitada desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche, por lo tanto, te puedes sentar y tomar tu tiempo para realizarla. Debes tener en cuenta que solo tienes un intento para desarrollarla y 1 hora para su presentación. ¿Esto qué quiere decir? En cualquier momento de 7 a 7 pueden hacerla, pero automáticamente la abran, solamente tienen un solo intento y 1 sola hora para presentarla, o sea, empieza a contar cuando la abren, entonces para que lo tengas muy en cuenta. Y al terminar la prueba podrás obtener tu calificación.
La prueba entonces consta de 5 preguntas de selección múltiple y 5 preguntas de falso y verdadero. Está muy sencilla. Listo, muchachas, muchos éxitos. Cuídense mucho y aprovechen el tiempo en familia. Nos veremos muy pronto. Las quiere mucho su profe Marta. Mami, tú no